¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo? ¿Cómo están? Los saluda Anisabel Palma desde la parroquia Santa María en Wilmer, Minnesota. Estoy con ustedes en esta mañana, miércoles 16 de septiembre del año 2020. Primeramente, muchas felicidades a todos los mexicanos que están sintonizándonos en este momento, ya que el día de hoy se celebra un aniversario más de la independencia de México. Una fecha llena de pues recuerdos para los que crecimos en este hermoso país acerca de pues cómo nos preparábamos, ¿verdad? Para celebrar la independencia en México con los desfiles, la noche del grito, las reinas de las fiestas patrias, eh, todos los desfiles por la mañana, se levantaba uno muy temprano, se iba al lugar acordado para hacer el desfile, desfilar y luego pues comer comidas mexicanas o a veces comíamos en los puestos en la calle donde andábamos por allá, que íbamos a dar el grito o que íbamos al desfile del regreso. Eran 2 días de fiesta, el 15 y el 16 de septiembre eran siempre días de fiesta. Así que en este día pues muchas felicidades a todos los mexicanos que están celebrando su grito ayer, el grito de independencia, y pues hoy el Día de la Independencia, y a todos los otros países, porque pues no son únicamente los mexicanos quienes están celebrando su independencia en este mes, sino que son otros países. Así que si tu país está celebrando su independencia en el mes de septiembre, puedes escribirlo en los comentarios para pues pedirle a Dios por todos esos países que están celebrando su independencia. Bueno, pues les estoy dirigiéndome a ustedes en esta mañana para compartir pues ya el último de la serie Testimonios de Encuentro, el último testimonio que vamos a tener. Y pues esta ha sido una serie que comenzamos desde junio como una iniciativa para pues unirnos más como comunidad, para conocer las historias de fe de las diferentes personas que han estado participando en estos testimonios desde que comenzamos en junio. Y pues yo estoy muy agradecida con todas las personas que participaron, con todos los que contaron su historia. Recordemos a Mónica Pérez, que fue la primera la primera valiente que se atrevió a dar su testimonio el 17 de junio. Después Margarita Santos también estuvo con nosotros compartiéndonos y hablándonos de cómo el Señor ha ido cambiando su vida. Raquel Molina estuvo con nosotros el 1 de julio. Rocío Villanueva y Noé Villanueva nos compartieron su testimonio de cómo fue, cómo Dios estuvo con ellos cuando los dos contrajeron el coronavirus y luego todas las complicaciones médicas que se dieron en la vida de Noé y cómo salió Noé vivo, gracias a Dios, de esa pues enfermedad tan terrible. Y ellos estuvieron aquí compartiendo su testimonio. También Isaura Reyes estuvo aquí y la siguiente semana estuvo su hermana Diana y su esposo Gustavo. Recordamos también a María López, ella estuvo también compartiendo su testimonio. Luego María Teresa Soriano nos habló también. Johan, recuerden a Johan que pues ya no vive aquí en Wilmar, pero desde California se conectó con nosotros y nos contó su testimonio. Julio Tena también estuvo en una de estas tardes. eh, la señora Dolores Reyes también recientemente, el mes pasado. Y ya en este mes pues tuvimos al padre Cristian, que él es el nuevo sacerdote que está en nuestra parroquia y él estuvo compartiéndonos también su historia. Claudia Reyes fue la semana pasada, la última, y el día de hoy les voy a compartir yo mi testimonio, lo que Dios ha hecho conmigo para su gloria. Y bueno, pues es la historia con la que vamos a terminar esta serie de testimonios de encuentro. Si Dios nos permite, el programa de Teosis va a continuar, pero con una nueva serie que vamos a estar trabajando en las siguientes semanas y ojalá que pronto podamos estar de nuevo comunicándonos y compartiendo y creciendo y apoyándonos mutuamente en la vida de fe. Bueno, pues esta es la historia, no les voy a contar mi vida entera, ¿verdad? Porque pues no, estamos aquí para compartir la historia de la fe. Pues para los que no me conozcan, mi nombre es Ana Isabel Palma, soy mexicana, vivo aquí en los Estados Unidos desde hace 20 años, eh, casi
en cuanto me casé y me vine para acá. Aquí establecimos nuestro hogar, todos nuestros hijos nacieron aquí, casada por 19 años y mi madre de 5 hijos, 4 niños, 4 varones y una niña. Y y bueno, pues trabajo aquí en la parroquia, en Santa María, desde hace 6 años. En agosto se cumplieron los 6 años y estoy feliz y muy contenta de estar con todos ustedes, pues recorriendo la vida que Dios pues nos pone, ¿no? Y en este camino, en esta familia parroquial a la que hemos sido llamados. Eh, pues, ¿por dónde empezar, verdad? Em, no tengo a nadie aquí que me esté entrevistando, que me esté guiando, así que vamos a ver cómo sale, que el Espíritu Santo nos ilumine para hacer esto, para compartirles cómo fue mi transición de la vida de mis padres, la fe de mis padres, a hacer la vida, la fe mía. Crecí en un hogar católico. em, Era un pueblito muy pequeño y no teníamos misa todos los domingos, mucho menos diario, ¿verdad? Entonces, estuvimos así por muchos años. Fue un nuevo pueblo que se fundó allá en Baja California y mi papá fue uno de los pioneros o de los primeros que fundaron ese pueblo, entonces empezaron de nada, ¿verdad? Empezaron desmontando y quitando piedras y pues no voy a decir árboles porque es en el desierto, sino que más bien chamizos y cactus y todo lo que se da por allá, datilillos, ¿no? En el desierto de Baja California, tipo clima matorral, desierto. Pero muy bonito porque también ahí se ve la belleza de Dios, sobre todo cuando llueve, que uno recibe las lluvias con tanta alegría. Bueno, pues crecí en este pueblo. Al principio, quienes iban a dar la misa eran los sacerdotes de Guerrero Negro, en Baja California Sur, otro estado. No pertenecíamos a esa diócesis, ya que por la geografía, la división política, pues en realidad pertenecíamos a Tijuana, a la diócesis de Tijuana, pero imagínense, Tijuana allá súper lejos en la frontera y nosotros al final del estado. Entonces, toda lo que es la península. Entonces, pues el obispo iba una vez al año a hacer las confirmaciones y la misa de vez en cuando, pues eran los misioneros, creo que eran los misioneros combonianos que estaban allá en la parroquia de Guerrero Negro y ellos iban a hacer la misa de vez en cuando en el salón social. Y, y pues así crecimos, ¿verdad? Entonces, pero pues mi mamá en la casa organizaba el rosario, era ella catequista y ahí daba catecismo a los niños, organizaba las posadas y bueno, pues muchas actividades así de los laicos, sí había. Después, bueno, pues yo crecí con todo eso, ¿no? Desde niña le ayudaba a mi mamá al catecismo y muy pronto también ya tenía mi grupito y empezamos con la catequesis desde jovencita. Ya después, pues ya se hizo parroquia y pusieron un sacerdote ahí fijo, pero como era muy grande todavía la extensión territorial, el sacerdote pasaba 2 semanas en la isla de Cedros, en Baja California, y luego las otras 2 semanas en el continente, no necesariamente con nosotros, sino con todos los pueblitos que estaban alrededor. Y, pero fueron años muy bonitos ya cuando tuvimos por fin un sacerdote y luego empezamos a construir la iglesia, el edificio, ¿no? Pues primero ya se consiguió el terreno y luego poco a poco ir construyendo las paredes, el piso, el techo. Y cuando yo me vine de ahí estábamos trabajando en un grupo de las catequistas con el padre para construir los salones de catecismo de los niños. Me acuerdo que el padre nos enseñó la maqueta de cómo él se lo imaginaba, ¿no? Que iba a ser, ahí estaba dibujado y me acuerdo que hacíamos actividades, tamales y kermeses y muchas cosas para ir sacando dinero para que fuera saliendo los fondos para ir construyendo el, los salones parroquiales. Y bueno, así fue como eh, mi niñez en ese ambiente católico de iglesia, de parroquia. Ya cuando crecí, pues sí hubo un tiempo en que me,
me, me alejé un poco, ¿verdad? Nunca dejé de ir a la misa, pero sí, pues ya no iba con frecuencia a las actividades de la iglesia. Incluso como ya solamente iba a la misa, los domingos, pues se me hacía, lo dejaba para lo último, ¿no? Todo el día, como ya para entonces vivía en Ensenada, una ciudad pues bastante grande con muchísimas misas, pues dedicaba el día para el domingo, el sábado y domingo para limpiar mi casa, para hacer mis tareas y la misa hasta lo último. Me acuerdo que iba a la de las 8 o las 9 de la noche en San José Obrero y ya era súper tarde, ¿no? Pero pues era lo último, pero todavía iba a misa. Dejé de ir a esa misa, la última, el día que saliendo de misa iba yo sola. Saliendo de misa estaba esperando el microbús cuando venía una familia, unas personas cruzando la calle enfrente de mí y los atropellaron. Entonces fue algo muy fuerte ver ese accidente y dije yo, ¿qué estoy haciendo tan tarde fuera de la casa? O sea, en la calle, me puede pasar lo mismo a mí. Y yo iba hasta esa parroquia que me tenía que tomar microbús, pues porque en el día estaba yo ocupada con otras cosas, ¿verdad? No le daba la prioridad a Dios. Entonces dije, no, ya no, voy a procurar ir más temprano. Y el deseo de que Dios nos está buscando también, ¿verdad? Porque Dios no deja de buscarnos a todos, a los que están lejos y a los que están cercas y a los que estaban como yo tibios. Entonces, pues así fue con ese buscar y ese querer integrarme a una iglesia, llegué a la más grande, que es el Santuario de Guadalupe ahí en Ensenada, y ahí conocí a unos jóvenes que se llama la Juventud Franciscana, me integré con ellos y empecé a ir con ellos a las actividades y a la misa y todo. Digamos que esa fue como la primera conversión ya en una edad más más mía, ¿verdad? No, no tanto ya por mis padres. Yo creo que ha de haber tenido como unos 20 años, yo creo, cuando pasó eso y cuando me integré con los jóvenes. Y estar en ese grupo juvenil fue muy bonito y me ayudó bastante porque la espiritualidad de los jóvenes era estar ahí en ese grupo mientras descubríamos nuestra vocación. Entonces nos daban formación eh, para ir descubriendo nuestra vocación. ¿Cuál era nuestra vocación? La vida matrimonial, la vida religiosa o ser solteros. Eso es también una vocación. Em, y, y también, pues, por otro lado, la formación cristiana, ¿no? Para conocer a Cristo, las horas santas, ahí fue cuando, pues, los retiros me empezaron a gustar, empezamos a hacer apostolado también, y pues, ay, me encantó, me gustó mucho esa etapa de mi vida con la juventud franciscana. Digamos que esa fue la primera conversión ahí, pues estuve hasta que me vine a los Estados Unidos, que fueron como unos 5 años más o menos, de los 20 a los 25. Pero ya cuando llegué a este país, pues ya llegué con las bases más fuertes en cuanto a que la fe ya era mía, ya la había hecho mía. Em, pero como les digo, pues en este país llegué casi recién casada. Bueno, llegué soltera, pero al poco tiempo me casé y y al poco tiempo, al siguiente año comenzaron a llegar los hijos y pues con las responsabilidades del matrimonio, con la llegada de los hijos, pues también uno está más ocupado. Y, y miren, de las cosas que es más fácil dejar es la oración, porque es mucho más fácil, ¿verdad? Porque no puedes dejar de limpiar tu casa, porque si no limpias se nota que no limpias, no puedes dejar de lavar, no puedes dejar de cocinar porque pues tienes que alimentar a tus hijos, a tu familia, o sea, a todos y hay muchas cosas que no se pueden dejar. Pero en cambio, si dejas la oración, es como que más fácil, porque nadie te va a reclamar, nadie te va a estar presionando para que hagas oración. Entonces fui dejando la oración poco a poco, poco a poco, poco a poco, con el pretexto o con la justificación de que tenía muchas cosas que hacer, ¿verdad? De que estaba muy ocupada con los niños y con mi esposo y todo. Ahora digo que es un pretexto porque pues ya con la gracia de Dios y con los años, pues también he aprendido a darme tiempo para esas cosas, pero cuando
pasó eso, no lo veía yo así, o sea, simplemente decía, ya no tengo tiempo. Y aparte, pues el mundo también te dice, o sea, que la tanta oración, pues es como para los que están en los sacerdotes, las monjas, y ya después me vine enterando que no, que hay más, hay laicos que rezan y oran más que los sacerdotes y las monjas, porque pues ya tampoco los sacerdotes y las monjas hacen tanta oración, ¿verdad? Como que eso de la oración como que no se usa mucho, como que una oración así por encimita, la bendición de los alimentos rapidito, la misa una vez por semana y ya. Pero todo eso, el alejarse de Dios va enfriando el corazón. La misa nunca lo dejé. O sea, gracias a Dios, nunca, nunca, desde que he tenido la posibilidad de ir a misa, he ido. Y las únicas veces que he faltado son cuando estaba en el hospital con los niños que, que nacían y que pues no podía ir, ¿verdad? Ni modo, estaba ahí en la cama, pero todas las demás veces sí. Bueno, entonces, pero al dejar la oración, es que miren, los enemigos del alma que tenemos no descansan. O sea, el mundo por un lado y el demonio también. O sea, y uno mismo también. El mundo, la carne y el demonio son los tres enemigos que tiene nuestra alma. Y no descansan, están alrededor de nosotros buscando la manera de hacernos caer. Leemos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar y nos pide San Pablo que resistamos firmes en la fe. Entonces les digo, yo dejé la oración eh, a lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Gracias a Dios y a la providencia que no, que es tan grande, cuando en el 2004, o sea, yo me había casado en el 2001, entonces apenas como tenía 3 años de casada, un día mi esposo fue a otra iglesia de la parroquia, se hizo un viaje en un bus y fueron a, creo que era San Cloud o Melrose, no sé, era varias horas de Worthington donde estábamos y porque venía uno de los videntes de Medugore y que Iván, que pues la Virgen se le aparece y mi esposo fue y yo pues como ya tenía 2 niños y uno de ellos tenía meses, entonces pues no puedo ir. O sea, en ese tiempo yo no sabía, realmente no me sabía organizar, más bien eso era con los niños y bueno, pues me quedé en la casa, ¿verdad? Y mi esposo se fue. Cuando regresó en la noche dijo, vamos a rezar el rosario. Vamos a rezar todos los días el rosario porque la Virgen quiere que recemos el rosario. Entonces mi esposo dijo eso y lo empezamos a hacer. Fue en el otoño del 2004, o sea, hace 16 años ya de eso. Y empezamos. Y eso fue lo único con lo que nos quedamos, con lo que yo me quedé durante muchos años, ¿verdad? Solamente el rosario y la misa de los domingos, les digo. Pues gracias a Dios yo digo que el rosario es lo que nos ha mantenido unidos como matrimonio, como familia, como pareja y como madre y todo. Aunque pues sí llegaron las pruebas, ¿verdad? Porque pues como les digo, cuando uno deja la oración y porque luego a veces el rosario, cuando se hace el rosario en familia, con niños chiquitos. O sea, cuando comenzamos el bebé tenía pues unos dos meses, un mes, no sé, estaba chiquito. Y el otro niño pues tenía 2 años. Entonces, cuando empieza una familia joven a rezar el rosario, pues habrá días en que se hace con mucha devoción y que todo está tranquilo y todo se reza o el bebé se queda dormido y los papás rezan. Pero hay días en que es puro, hay mucha actividad y que los niños hablan y lloran y interrupciones, pero nosotros seguíamos rezando el rosario. Entonces a veces yo sentía que ni devoción había. Yo decía, no hay devoción, pero hay fidelidad y tenemos que agarrarnos de algo. Entonces para nosotros fue el rosario. Bueno, así pasó el tiempo, pero como les decía, la falta de oración, la falta de conexión con Dios, entran las tentaciones de diferentes y van debilitando la vida espiritual de uno. Aunque uno vaya a misa, aunque uno esté comulgando. eh, Otra de las cosas que dejé también fue la confesión. No, me dejé de confesar con frecuencia y lo empecé a hacer una vez al año.
nada más porque es como catequista, yo sabía que la iglesia nos pide y nos obliga, uno de los mandamientos, o sea, confesarnos una vez al año o en peligro de muerte. Entonces, una vez al año me confesaba, una vez por semana iba a la misa y el rosario diario, pero aún así me debilité. Mi espiritualidad, o sea, sucumbe uno a las tentaciones de la presión, de las presiones, del estrés, de pues todo lo que pasa alrededor, ¿no? La forma de pensar, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, todas esas cosas que cuando uno ora es más fácil vencerlas o es más fácil no caer en esas tentaciones. Em, l- l- y algunas cosas pues son, o sea, es natural, es parte de ser mamá y de ser esposa, que hay tantas presiones, ¿verdad? Entonces, pues bueno, así fue. Después, eh, pero, o sea, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿verdad? ¿Quién va a estar así con tanto tiempo, con las presiones de todos lados? Y pues no, entonces ya fue como en el 2009 por ahí, cuando ya no aguantaba yo, ya sentía yo ese vacío, que necesitaba algo más. Entonces fue cuando dije, no, es que esto no es así. Eh, pero me habló Dios por medio de un salmo, el Salmo 127 o 126, Dios mío, no recuerdo con exactitud, pero dice, en va- el, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los, los albañiles. ¿De qué te sirve de que te levantes tan temprano para trabajar y ganarte el pan con el sudor de tu frente? Si Dios se lo da a sus amigos mientras duermen. O sea, esas frases me llegaron totalmente, me tocaron directamente porque dije, así estaba yo, trabajando todo el santo día, o sea, con 5 hijos, bueno, no, tenía 4 apenas, pero sí trabajando en la casa todo el día atendiéndolos y tenía 3 trabajos también, o sea, trabajaba en una parroquia, era maestra en la escuela y intérprete en el hospital. Entonces, vendía bon, eran 4. Entonces era andar todo el día ocupada, todo el día haciendo cosas y pues para pagar los biles y las cosas que tenía uno que hacer y voy leyendo en la Biblia que dice, ¿para qué te afanas tanto? Si Dios da su pan a sus amigos mientras duermen. Wow, dije yo. Y yo ni siquiera puedo dormir mis 8 horas porque me tengo que levantar temprano. Si hay una señora que está teniendo su bebé en el hospital, pues me hablan que vaya a interpretar y voy. O sea, y me levanto y decía, pero pues no. Y en cambio aquí dice el Salmo que Dios le da su pan a sus amigos mientras duermen. Digo, pues yo estoy mal porque estoy tratando de yo misma arreglar mi vida. Em, ¿Y por qué mejor no me hago amiga de Dios? Y que Él se encargue de mi vida, ¿verdad? Suena así como que convenenciero, ¿no? Pero sí, o sea, ese fue mi pensamiento primero que dije, bueno, pues es que aquí dice la palabra, gracias a Dios que me dio la fe de creer la palabra que estaba ahí escrita en ese salmo. Entonces, esa fue como el primer llamado, ¿verdad? A concentrarme, a tomarme en serio esa amistad de Dios. ¿Y cómo me voy a hacer amiga de Dios? Me preguntaba yo. Había un sacerdote colombiano en Worthington, en la parroquia en ese tiempo, y ahí estoy hablando con él y preguntándole, y pues era dirección espiritual lo que él me estaba dando y me ayudó muchísimo a pasar esa etapa de conversión, de dejar los apegos, ¿verdad? Porque muchas veces uno quiere hacer las cosas a su modo o quiere aferrarse a ciertas cosas o ideas o personas y eso no es bueno porque nos lleva el sufrimiento cuando te aferras más a las personas, a las cosas y a las ideas, más que a Dios. O sea, cuando uno dice que sí es católico, que tiene a Dios, que comulga, que va a la misa, pero en realidad
a Dios como que lo usamos. Señor, necesito tu ayuda para esto, pero soy yo la que llevo el control de mi vida. Señor, se me enfermó mi hijo, sánamelo. Señor, necesito trabajo, dame, consígueme. O sea, estamos usando a Dios. Como sabemos que es fuerte y poderoso, pues le pedimos ayuda. Pero yo descubrí en estos años que no es así, que Dios no está al servicio de nosotros, que nosotros tenemos que estar al servicio de Dios, porque yo soy la criatura, Dios es el Padre creador. Yo soy temporal, estoy aquí y muero. Y Dios es eterno, Dios me creó. Entonces yo tengo que vivir para conocer a Dios, para amarlo. Entonces aprender a amar a Dios es difícil porque a veces uno piensa que sí lo ama y que sí hace los mandamientos, pues no robo, no mato, no miento, no me meto con la gente, pero es mucho más que eso. O sea, no hacer eso no es suficiente. Tiene uno que entregarle su vida completamente a Dios. Entonces esa ya fue, digamos que una conversión más madura, más seria y más sincera, no tan egoísta de pensar en que Dios es mi sirviente, que Dios me va a sacar de mis apuros y que cuando lo ocupo, ahí está Dios, ¿verdad? Y que en otras cosas soy yo quien hace todo. Em, es toda una transformación de la mente, de llegar a pensar, de entregar su vida a Dios, y ponerlo al centro de la vida. Em, pero es posible, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues se dio esa conversión, no sin dolor, no sin lágrimas, no sin, eh, pues mucha purificación, ¿verdad? Pero llegar a conocer a Jesús y el que hace posible, pues es Cristo, o sea, Cristo es el Salvador, el Redentor, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, es llegar a tener esta comunicación y relación con las tres personas de la Trinidad, el Padre, Creador, Jesucristo, nuestro Salvador, que nos redime y nos salva muchas veces de nosotros mismos y el Espíritu Santo que nos va guiando por la vida, cómo hacerle, cómo, eh, cómo vivir, qué pensar, qué cambios y que nos da la fuerza también para, pues, una vez que uno sabe que tiene que cambiar ciertas cosas, pues cambiarlas, ¿verdad? Entonces, eso fue más o menos ahí 2009, 2010. Los retiros me ayudaron mucho, los retiros de silencio y los retiros de evangelización que se hacían allá en Worthington. Y, y pues eso fue como que poniendo mi vida, devolviéndome la felicidad que yo había conocido de niña y de jovencita, pero que después había perdido por ocuparme en las cosas de la vida. Y no quiere decir que uno no se tenga que ocupar. Claro, ¿verdad? Como madre, como esposa, pues nuestra primera obligación está con nuestros hijos y con nuestro esposo en cuanto al servicio, pero no dejar la oración, eh, sino irla incorporando, ¿verdad? Irla incorporando. Pero esto tampoco no lo aprendí así inmediatamente, sino que al principio, pues lo que me daba yo era tiempo para ir a la iglesia. Allá en Worthington había horas santas los jueves, entonces todos los jueves iba a la hora santa. Luego empecé a ir a la misa diaria a las 8 de la mañana. Eso me tomó como unos 6 meses poder hacerlo porque, o sea, uno se tiene que poner, hacer la meta, o sea, y buscar la manera. Claro que a mí el trabajo me lo permitía, ¿verdad? Em, Porque pues trabajaba un horario bastante flexible, entonces yo lo acomodaba y podía ir a la misa. Pero fueron una de las mejores decisiones que pude hacer el empezar a ir a la misa. em, entre semana. Primero, pues obligada, porque como los niños estaban en la escuela católica, entonces había la misa los viernes y esperaban que los papás estuviéramos ahí en la misa. Entonces, al principio fue así. Pero después, ya una vez sabiendo que hay misa todos los días y que puedes ir y que puedes recibir la comunión, pues lo empecé a hacer, pero fue como obligarme a mí misma, porque en realidad no tenía ganas. Mi cuerpo no tenía ganas porque tenía que hacer otras cosas, pero mi mente yo sabía que lo tenía que hacer. Entonces sí, es un obligarse. Y en algún lugar leí que dice, el reino
es solamente, el reino se consigue solamente con la violencia. Es también en uno de los salmos, pero no recuerdo cuál salmo es, de que se consigue el reino a base de violencia, pero no contra los demás, sino la violencia es contra uno mismo. O sea, hacer las cosas que son buenas, aunque no tenga ganas y aunque yo no quiera, ¿verdad? Entonces, ha sido, esto de la vida espiritual ha sido mucho enfrentarme conmigo misma para que, porque la razón me dice, hay que hacer tal cosa, pero mi cuerpo me dice, no, es que tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, no, pero es que yo quiero centrar mi vida en Dios, entonces hay que darle a Dios se le llama el señorío de Jesús, ¿verdad? Que es el centro, es el Señor. Entonces, Él tiene que estar al centro de tu vida y desde ahí tener la fuerza que necesitamos para cumplir nuestras vocaciones. Desde ahí servir, desde ahí amar a todos los demás, ¿verdad? Bueno, pues eso fue por ahí, como les digo, 2009, 2010. El 2011, pues ya fue cuando nació el último niño. Ya en 2000, ahí fue otras cositas, pero ya fueron un poco, lo principal ya se había dado, ya el cambio principal, la llamada principal ya se había dado. Entonces, esos otros años fueron más como de afianzarse en eso. Ahora les voy a contar cómo fue la venida para acá, para Wilmar, cuando nos vinimos, fue eso en el 2014. Em, y Dios empezó a hablar, porque una vez que ya tú procuras poner a Dios al centro de tu vida, Él te va hablando. Él te va diciendo lo que quiere, te pone personas, pasan cosas, y entonces es la forma de que Dios quiere que se haga quiere algo de ti. Entonces les voy a compartir ahorita un canto. eh, que con ese canto, el Señor me empezó a hablar, yo creo que desde el 2000, déjenme ver, como desde el 2000, ¿qué sería? 2012 por ahí, unos 2 años antes de que yo me viniera para Wilmar. Me empezó a hablar porque era un canto que cuando lo escuchaba sentía dentro de mí aquel amor. Yo creo que como dice en el Evangelio, sentía arder el corazón, o sea, un canto tan hermoso y luego, sí, ha de haber sido como en el 2000, ah, em, 11, 12 por ahí cuando llegaron, porque en esos años empezaron a surgir muchos coros en la parroquia en donde estaba, entonces ellos lo cantaban y cuando no lo cantaba un grupo, lo cantaba el otro, creo que porque al sacerdote le gustaba mucho, entonces todos los coros lo estaban aprendiendo y a mí el canto me encantó, entonces se los voy a poner para que lo escuchen y un poquito, y después voy a hablar un poquito más de esto. Vamos a ver. Se llama Alma Misionera. Ay, no sé si le puse. Vamos a ver a ver si se puede escuchar. Ok, tengo que ponerle aquí y aquí. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré
mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Alma misionera es el título de de este canto y les digo que como de unos 2 o 3, sí, como 1 o 2 años antes de venirme a Wilmar, la empecé a escuchar y yo sentía que mi corazón ardía cada vez que lo escuchaba y yo quería hacer vida a esas palabras, pero yo no sabía hasta todo lo que implicaba ese canto o ese llamado que estaba yo percibiendo del Señor. Pero una de las primeras cosas que sí comprendí era que yo quería trabajar para la iglesia. Em, no lo había comprendido porque yo trabajaba en la parroquia, llevaba la contabilidad de tres iglesias y pues ya cuando iban a hacer el quinto niño dije ya no voy a poder porque tenía que manejar hasta otro pueblo y, y pues era bastante sacrificio ir hasta allá y luego los niños y ya venía el verano y pues no, qué iba a hacer con los niños, ¿verdad? Porque pues ya iban a estar fuera de la escuela y estaban chiquitos todavía. Entonces, dejé el trabajo de la parroquia, le avisé al padre con 6 meses, ¿verdad? Para que se buscara alguien más y lo dejé. El día que los niños salieron de vacaciones, ese día fue mi último día en las parroquias. Y ya, pues ya estaba esperando al quinto niño, iban a ser en unos meses, en el mismo verano. Y a los 2 o 3 días estaba yo en mi casa, recuerdo que estaba cocinando y me habla este sacerdote que les digo que era mi director espiritual y que me dice, ya, él estaba en la parroquia a la que yo pertenecía, en mi pueblo, y me dice que su secretaria se iba a ir a México por un mes, creo que si le podía ayudar. Le digo, sí, cómo no, yo le ayudo, pues todavía faltan 3 meses para que el niño nazca, pues un mes está bien, yo le ayudo. Voy y le ayudo al padre, ¿verdad? Estoy ahí trabajando como su secretaria por un mes. El regreso de la secretaria original se complicó y ella tardó un poco más en regresar. Entonces yo me quedé un poquito más y en ese tiempo, mientras estaba ahí, em, el, el- la contadora de esa parroquia renunció. Entonces el padre, no, el párroco me ofrece el trabajo de contadora y
Y bueno, pues yo dije, pero ¿cómo? O sea, si falta mes y medio para que nazca mi hijo y yo aceptando un trabajo y bueno, me dijo el padre, ¿te puedes traer el niño? Bueno, dije yo, pues si me deja que me lo traiga, pues sí, ya era en mi pueblo, ¿verdad? Yo ya no tenía que manejar a otra iglesia. Entonces, así fue como empecé a trabajar ahí en la parroquia, pero era como, o sea, Dios me estaba llamando y al mismo tiempo les decía, estaba viendo este cambio en mi mente que yo había descubierto y luego pasaron otras cositas ahí en mi vida también en cuanto a mi salud y eso, que el parto fue complicado y eso. Entonces, yo llegué a comprender que dije, yo ya no quiero trabajar en otra parte que no sea la iglesia, porque como madre de familia, uno tiene que hacer muchos sacrificios para irte a trabajar y dejar a tus hijos. Entonces, em, dije, voy a dejarlos, a aceptar este trabajo porque era un part-time aparte, eran pocas horas a la semana y podía, pues, mientras los niños estaban en la escuela, yo trabajaba y salían los niños y me iba a la casa. Entonces, eran pocas horas y no eran todos los días, entonces creo que descansaba los lunes o los viernes, algo así. Entonces, dije yo, pero yo solo quiero trabajar para la iglesia porque tanto sacrificio de madre no vale la pena para yo irme a otro trabajo y dejar a los hijos. Entonces, por la iglesia sí estoy dispuesta a hacerlo y yo quiero trabajar para la iglesia. Entonces, ah, les digo, entonces ese canto me hablaba, me hablaba y me hablaba mucho cada vez que lo escuchaba. Luego, en el mes de junio, del año 2014 fue, se estaba haciendo un documental, una película ahí en Worthington con muchos niños de la parroquia que eran hijos de inmigrantes de Guatemala. Entonces muchos de esos niños estaban en un programa que se llamaba Infancia Misionera y lo conocía a la mayoría de los niños. Entonces estos niños... luego fue la premier de la película, ¿no? El documental que ya estuvo listo, fue en junio. Y el grupo que fue invitado a la premier a cantar Grano de Mostaza, que eran la mayoría, eran papás de los niños que estaban en la película, fuimos ahí a ese lugar y cantaron este canto. Entonces estaba yo en el proceso de discernir, porque, o sea, de hecho, tenía la oferta de venir a trabajar acá a Wilmar, pero decía, o sea, eso es 2 horas, no puedo estar manejando todos los días, tengo que si me voy, pues nos tenemos que mudar a otra ciudad y mudarnos a otra ciudad significaba dejar a o sea, mis amigos, mis padres, mis hermanos, toda la comunidad que por 15 años nos había acogido ahí en Worthington, nuestra casa, sacar a los niños de la escuela, o sea, era muchísimo. Em, pero, y luego pues no sabíamos, ¿verdad? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Qué tal si algo pasa? Entonces, pero en esa premier de esa película, se llama Abrazos, por cierto, si la quieren ver, está por ahí, la buscan y la encuentran. em, esa vez que estaban cantando ese canto de infancia misionera, o sea, era como o sea, más directo no podía ser, porque el corazón y ese fuego que sientes que arde en tu corazón y que te está llamando y que te tienes que ir y que lo tienes que hacer. Entonces no puedes decir que no cuando el Señor te habla de esa manera. Y pues yo dije que sí. Y pues respondí, acepté la oferta de trabajo, nos vinimos para acá y pues aquí hemos estado desde entonces. Cuando ya me vine para acá, el problema era cómo orar, cómo buscar el tiempo para orar, ¿verdad? Porque este ya era un trabajo de tiempo completo y allá pues yo tenía menos horas y cómo darte el tiempo para orar. Entonces, fueron así algunos meses que entre que sí, que no, que medio oraba, que no oraba, pero después me di cuenta que se puede rezar el rosario mientras manejas, cosas así, ¿verdad? Que, o sea, en vez de estar escuchando la radio, reza el rosario. En vez de estar eh, checando ahí el Facebook en la casa o mirando videos, haz oración. Reza la liturgia de las horas, cosas así. Entonces, o sea, eran tan
obvias, lo que se tenía que hacer, pero a veces no es fácil, ¿verdad? Porque simplemente apagar el radio que estás escuchando, lo que están diciendo y todo, y agarrar tu rosario y mientras manejas ir rezando, o sea, eso es súper sencillo, pero no se me había ocurrido, tuvieron que pasar varios meses y, y, y una de las preguntas que les hacía yo a los invitados cuando estaban en este programa, ¿cómo vencías las tentaciones? Entonces tuvo que llegar una tentación muy grande y que yo dije, yo no, no debo caer, no debo caer. Entonces agarrar el rosario y rezar y rezar. Entonces, gracias a Dios, a empezar a meter la oración. Y luego, pues los niños van creciendo, las obligaciones van creciendo y uno tiene ideas o filosofías de vida y cómo quiere que sea la vida en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, pues no se puede de otra cosa que no sea por medio de la oración. Para tener un hogar feliz, para tener un matrimonio feliz, para mantenerte en el camino de Dios, no se puede si no se ora. Definitivamente no. Incluso para el trabajo en el ministerio, no se puede hacer si no se ora. ¿Por qué? Porque llega la frustración, llega el cansancio, llegan las pruebas y si uno no está firme en la oración, junto con eso, la tristeza nos puede embargar, la depresión, tantas cosas que pueden pasar por la cabeza, ¿verdad? Muchas veces, muchas de esas tentaciones son emocionales o son en la cabeza o son espirituales, pero empiezan con un poco de las emociones y si no se manejan, si no se saben, si no se sanan, luego se pasa a lo espiritual y es un desastre. Entonces, em, se tienen que hacer cambios en los estilos de vida, ¿verdad? Como lo que uno hace, cómo uno vive, las prioridades, pero procurando que Dios esté al centro, porque si Dios no está al centro, todo lo demás no tiene sentido. Y no dan los mismos frutos espirituales, sobre todo en la vida de uno. Em, pues mis devociones, otra de las preguntas que les hacía a los invitados, mis devociones, pues ya se las he comentado un poco, ¿verdad? El Santo Rosario en familia desde hace 16 años, que les digo, a veces sí se reza muy bien, a veces no. eh, Nunca lo rezo sola, siempre procuro y recuerdo la palabra en el Evangelio que dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces yo siempre procuro que mínimo seamos dos miembros de mi familia, mi esposo y yo, o uno de mis hijos y yo, mínimo. Y si no, me espero y ahí los estoy esperando hasta que viene alguien a rezar. A veces sí somos los siete, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero a veces que tienen tarea o que se metieron a bañar, porque curiosamente a la hora del rosario todo el mundo tiene cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es una lucha diaria de estar lo que uno quiere para nuestra familia, lo que le interesa, pues buscar que así sea. Eh, la liturgia de las horas la retomé, ¿verdad? Porque pues les digo, cuando me casé y con los niños la había dejado y la volví a retomar hace unos años y poco a poco la dirección espiritual también, o sea, eso es algo que me ha ayudado mucho. Dirección espiritual, pues puedes buscar a mí me gusta que sean sacerdotes con los que voy a hablar porque me gusta que me confiesen, pero el director espiritual que tengo ahorita está bastante lejos, entonces no me puede confesar porque pues está lejos y no eh, hablamos por teléfono o así por videollamada y no me puede dar la absolución, no me puede confesar. Em, pero es algo que les recomiendo también, ¿verdad? Que busquen un director espiritual, pero no necesariamente un sacerdote, puede ser alguna otra persona que entienda de las cosas espirituales y que les ayude pues a ver lo que está pasando dentro de uno mismo y darle esa respuesta que Dios quiere. Em, Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser, o sea, un religioso, una monja, un sacerdote. Realmente a lo que se dedica la persona
no importa mucho, pero sí que tenga presente y que Dios sea importante y que sepa de discernimiento espiritual. Porque miren, hermanos, una cosa es cierta, somos seres humanos y como seres humanos tenemos cuerpo, este cuerpo, ¿verdad? Como pues somos madres o padres de familia, tenemos hijos, tenemos esposo, tenemos trabajos que atender, pero también tenemos un espíritu. Y ese espíritu, esa alma que Dios nos dio, es eterna. Entonces tenemos que darle el cuidado que necesita, porque esta vida en la que vivimos con todas nuestras ocupaciones y luchas y todo, de aquí es donde vamos a prepararnos para la vida eterna. Lo que hagamos o dejemos de hacer aquí va a tener repercusión en la vida eterna. Entonces, y aparte que también tenemos una misión y que Dios nos dio a cada uno para cumplir en esta vida. Nuestra vocación, lo principal, la razón por la que estamos en este mundo, pues es para conocer a Dios, para glorificarlo. Eso es para todos, para ustedes y para mí. Pero, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a glorificar? Eso ya es diferente, ¿verdad? Algunos somos llamados al trabajo en el ministerio, pero todos son llamados a diferentes trabajos porque este mundo ocupa de todos. Algunos están trabajando, por decir, en las plantas, otros están trabajando en los hospitales, en las tiendas, en las gasolineras, los maestros o los que todavía son niños, jóvenes, o sea, cada quien tiene diferentes obligaciones, pero por medio de esas obligaciones estamos llamados a amar, a conocer y a glorificar a Dios, haciendo lo que nos corresponde hacer cada uno, ¿verdad? Entonces, y poder ver esa dimensión trascendental en las cosas ordinarias que hacemos, del cocinar, del el mantener nuestra casa, de cumplir con nuestro trabajo. Entonces, el director espiritual nos va a ayudar a poder ver cómo Dios está actuando en nuestra vida y a que podamos cumplir esa misión que tenemos aquí, eso trascendental. Entonces, este camino espiritual no lo debemos hacer solos, debemos hacerlo con alguien más, ¿verdad? Entonces, em, yo les recomiendo que se busquen ustedes también un director espiritual. Em, pues el Vía Crucis me gusta hacerlo en Cuaresma, es otra devoción. Am, Últimamente, digamos de unos 2 años para acá, he conocido algo que se llama oraciones de guerra espiritual, que son oraciones extra, aparte, ¿verdad? Que son necesarias, pues para defender nuestra alma y también para defender nuestra familia y el trabajo que uno hace, ¿verdad? Porque como les decía hace rato, el, el diablo como león rugiente ronda a quien devorar. Entonces sí necesitamos esas oraciones de amar a Dios, de alabarlo, de glorificarlo, de pedirle perdón, pero también la guerra espiritual, porque el enemigo nos acecha y tenemos que defender todo eso. O sea, es otro tipo de oración que he descubierto últimamente, le digo en los últimos 2 años, a hacerla y que ha traído frutos muy provechosos a mi vida. Entonces, bueno, si alguien quiere saber de las oraciones de guerra espiritual, pues luego platicamos también. Em, bueno, pues ya creo que ya estoy llegando al final porque se me acaba el tiempo. Pero quiero decirles que estoy muy contenta y muy agradecida por la acogida que todos ustedes nos han dado a mi familia y a mí aquí en la parroquia. Muy contenta de estar entre ustedes, de ser parte de esta familia parroquial. Y pues Dios nos permite que estemos en esto ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? Entonces, em, pues ya dentro de poco algunas actividades se van a retomar y vamos a poder hacer algunas cositas, pero otras pues todavía vamos a tener que seguir usando estos medios electrónicos digitales para mantenernos en comunicación. Entonces, este es el último de la serie, el último video de la serie Testimonios de Encuentro, pero yo quiero seguir todavía con el programa de Teosis, pero darle un giro diferente. Todavía estamos afinando los detalles y cuál va a ser ese nuevo giro, pues todavía no está muy claro.
tenemos que hacer oración y ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos, pero queremos seguir usando estas plataformas digitales para llegar a cada uno de los miembros de la parroquia y para unirnos más como familia parroquial. Pero bueno, compartimos esto con todas las personas, aunque no sean de la parroquia, pues estamos dispuestos a compartir no solamente los testimonios, sino el otro material que producimos aquí, pues con mucho gusto para todos ustedes. Pues gracias por todo, gracias por su atención, por escucharnos, por compartir y siéntanse en la libertad de compartir este video si ustedes creen que le puede ayudar a alguien más. Bendiciones a todos, paz y bien. Gracias.